Estimados colegas, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a participar de esta nueva edición del Coloquio de Música Tradicional, con sede en Morelia, Michoacán. Permítanme felicitarlos por esta iniciativa de conformar la Academia Mexicana de Estudios Sociales de las Músicas y específicamente por la iniciativa de conformar una red con especialistas que nos deseamos dedicar a los estudios sociales de las prácticas musicales. En la tarde de hoy les traigo una presentación sobre las músicas tradicionales y el humor carnavalesco presentes en el performance que realizó el cantautor cubano-mexicano Alejandro García Villalón Virulo en el pasado edición del Trova Fest en Querétaro en el 2019. Recordemos que Virulo es un cantautor cubano-mexicano, nacido en 1955 y que se vino a radicar en México en la década del 90. De las pocas investigaciones que se han realizado sobre su accionar performativo, encontramos en la labor etnomusicológica que realizó el musicólogo brasileño Dalben con la presentación de Virulo del disco Comes y te vas en el 2012. Y una presentación que realizó Virulo en la ciudad de León de los Aldamas, acá en Guanajuato, ya titulada Buena Risa Social Club en diciembre, perdón, del 2018 y que pude presentarla en formato de artículo, publicarla en el 2019. No obstante, hay otro tipo de investigaciones que se han realizado, como ven, en el caso de Virulo, ya sea desde los estudios latinoamericanos, desde los estudios propiamente de los discursos humorísticos al interior de las grabaciones sonoras y materiales audiovisuales y desde la historiografía crítica. No obstante, el objeto de estudio en esta ocasión es justamente la presentación de Virulo en el pasado Festival Trova Fest del 2019, que se presentó en la tarde del sábado 7 de diciembre. Ya casi va a ser un año y que pudimos acudir no solo como espectadores, sino como para hacer trabajo de campo y de construir un poco los discursos humorísticos que estuvo utilizando el músico, este cantautor, en relación con los propios lenguajes de ejecución músico-textuales. Entonces, las preguntas que han guiado esta investigación es cuáles son las partes integrantes del performance de Alejandro García Villalón Virulo en el Trova Fest, qué características músico-textuales poseen los lenguajes de ejecución de dicho performance y qué imágenes sonoros musicales construyó el cantautor para conformar un estado de humor carnavalesco. Fíjense que estoy utilizando una adecuación del modelo performativo para el análisis musical que propuso la etnomusicóloga canadiense Creshi en 1987, donde hago y echo manos de una segmentación de performance que nos permite identificar aquellas secciones habladas, cantadas o instrumentales que conforman la estructura de performance para identificar aquellas secciones que son más importantes y que nos permitirían construir o deconstruir las propias imágenes sonoros musicales. También hacemos mano de un poco de los análisis de los lenguajes de ejecución a partir de toda una teoría de los análisis de la canción cubana que ha realizado la musicóloga Lucila Rodríguez en 1995 y realizamos una interpretación de los datos a partir de una perspectiva situada, teniendo en consideración las categorías de tiempo, lugar y metáfora de Timothy Rice. Por tanto, con todos estos elementos, ya sean de nivel contextual performativo, de análisis de los lenguajes de ejecución y de la interpretación hermenéutica de dichos datos fenomenológicos, es que empezamos a construir una noción de imágenes sonoros musicales que ya había utilizado Durán cuando defendió su tesis de maestría en etnomusicología en LUNAM para analizar el performance en el caso de cómo Tintán construye la noción del pachuco en muchas de las películas en las que participó. Entonces, esto viene a ser mi marco teórico metodológico fundamental y entrando en contenido, debo comentarles que el performance duró poquito más de una hora, quiere decir más o menos empezó sobre las 6 y tantico y terminó pasadito las 7, pero contó de una presentación fundamentalmente hablada, vemos aquí las dos secciones habladas, después contó con 7 performances o composiciones performativas seguidas, después hubo ovaciones de cierre, posteriormente, por supuesto, le puso el sello del colibrí y cerró con agradecimientos y aplausos.
Hay que decir que acá tenemos la segmentación temporal de aquellas secciones que conforman la grabación sonora, puesto que los preceptos que estoy utilizando es un poco de etnomusicología de performance y nos hace hacer un trabajo de campo intensivo en un momento performativo específico, como puede ser esta participación de Virulo. Eh, Acá les pongo entre corchetes cuadrados aquellas secciones performativas o aquellas composiciones performativas que el compositor abordó. Un ejemplo, en el caso de la composición performativa número 2, abordó su composición titulada Donald Trump, pero que no mencionó el título durante el performance. Y que pudimos contrastarlo con otras participaciones y con otra discografía a partir de un análisis que hemos hecho en un vaciado de base de datos con la gestión de FileMaker. Y con esta base de datos podemos, vamos a decir, jalar información precedente de las participaciones de Virulo, y con estas informaciones precedentes podemos reconstruir este performance en particular. Vamos a ver que van a primar las secciones cantadas sobre las secciones habladas, y en el caso del inicio de cada una de las composiciones performativas, esa función del lenguaje hablado esclarecería mucho de lo que después va a cantar Virulo. Por tanto, es una sección inicial fundamental para entender el significado que le va a dar Virulo o los nuevos significados que adquieren dicha composición performativa al interior de esta presentación en particular. En una estructura general, esta sería el análisis de la presentación de Virulo en el Trova Fest, y muchos de estos performances, para no decir la mayoría, se los fue sacando de diferentes discografías que ya ha tenido la oportunidad de publicar acá en México y que hacen un paneo sobre las composiciones del cantautor a partir de 1902 con el disco Virulencia Modulada. Pasa por Sexo Nuevecito, después La Soprano Esteñida, posteriormente Chile Habanero, después El Mundo Está Nuevecito, y va a cerrar con algunas canciones de Comes y Te Vas. Fíjense que esta reconstrucción no es una reconstrucción del todo declarada por el autor, como tampoco es una reconstrucción del todo declarada por el cantautor. Esta de identificación de los géneros musicales, que funciona de forma cuadrada. Él empezó con una manifestación de la obra El cantor de protesta con influencia de rock and roll. Después interpretó una composición performativa que tenía influencia del son cubano. Posteriormente interpretó una canción o una composición performativa de influencia de la nueva trova, y cerró esa primera parte de las 4 primeras presentaciones con una composición performativa más hacia la canción de amor. Inicia la segunda parte del performance tal como si fuera una estructura cuadrada desde el punto de vista performativo. Inicia donde se quedó con una canción, después canta una canción con influencia de mariachi, después alude al son cubano y viene a cerrar con la nueva trova y esta influencia que tiene en el colibrí de cantar de matices autobiográficos. Desde el punto de vista de las formas musicales, hay que decir que predominan la forma binaria simple. ¿Con qué? Con una función estrófica. Repite mismas melodías con diferentes textos y es tan larga como sea necesario. Normalmente consta de una introducción instrumental acompañando a la parte cuando él está hablando, después empiezan las coplas y estribillos en las partes A alternadamente y cierra con una coda generalmente instrumental también. Solo hay un caso que es el cantor postmoderno, que es la composición performativa 1, que utiliza una forma ternaria simple. Esto nos habla de los discursos y de los vehículos que adquiere el lenguaje músico-textual dentro de su pensamiento y echando mano de preceptos de cognición musical. ¿Sale? Entonces, desde el punto de vista de las variaciones expresivas, hay que destacar que priman las texturas homofónicas. Casi siempre es voz con acompañamiento. Los timbres pastosos que se mueven en un rango no mayor de 1 octava y que tiene que ver con el desarrollo autodidacta que tuvo el cantautor durante sus periodos de formación musical. Utiliza los registros medios, fundamentalmente, a pesar de que puede ver contrastes, como es el caso de la composición performativa número 6, que puede haber contrastes entre registros agudos y registros
graves, pero son contrastes que tienen que ver con el carácter dramatúrgico que está utilizando. Las dinámicas no son presentes en sus performances, con excepción de la número 8, que casi siempre va hacia un crescendo del final de cuando el colibrí logra aunar los diferentes saberes de las disciplinas. La gógica tiene una función mayormente expresiva, los modos son mayormente mayores, do mayor, sol mayor y re mayor, que nos habla de una simplicidad en el lenguaje musical que es sumamente interesante porque lo que interesa no es solo la música, sino también lo que se está diciendo y que son los que conformarían las imágenes sonorotextuales. Los metrorritmos son estables para que el público se pueda apropiar de lo que se está diciendo y los medios sonoros son fundamentalmente la voz, que él es la voz cantante, acompañado por su propia guitarra acústica y en las percusiones cubanas y sintetizador MIDI sería Rolandito el que lo acompaña. Es muy interesante como él lo que logra conformar son imágenes sonoros musicales que tienen que ver, en el caso del cantor posmoderno, con la ambivalencia de la risa, afirmar y negar en el mismo momento, así como en el caso del colibrí, que es la canción de cierre, la legitimación de diferentes saberes, pero la desacralización de esos saberes a partir de los contextos en los que lo está interpretando. Fíjense, la ambivalencia de la risa él la ve en su primera composición performativa y en la última composición performativa también. Tal es el caso que en la composición performativa 2 lo que prima es un humor vinculado a los periodos de crisis. Fíjense que esa composición performativa 2 está basada en qué le pasa a Donald Trump, ya sea con los latinoamericanos en general, pero en lo particular con los mexicanos y los cubanos. Entonces, alude a una consecución del humor a partir de poner en crisis la propia imagen de Donald Trump en la comunidad latina. En el Performance 3 y el Performance 4 exagera situaciones heredadas de la cultura popular, fundamentalmente heredadas en un primer momento por el dúo Pimpinela y en un segundo momento por los designios de la novela mexicana. Además, en los diferentes caracteres dramáticos alude a esa performatividad, a esos cambios discursivos en los performances 4 y 5, mientras que en la composición performativa número 7 alude a lo paródico relacionado con el espectáculo teatral. Todas estas imágenes sonoro-musicales, lo que viene a hablar en algún momento es de una noción de carnaval renacentista. En verse a sí mismo, Virulo, como un cantautor, construye su identidad de cantautor desde el humanismo y lo que busca en su performance, en su totalidad, es causar una expresión contracultural de construir las nociones que hemos aceptado culturalmente y además tener una postura socialmente transgresora que nos viene a contrarrestar las imágenes que nosotros tenemos de nuestra realidad y nos viene a criticar dichas imágenes para construir una nueva noción de la realidad, más cambiada. Estas son algunas de las referencias que van a poder revisar y que constituirían mi parte importante del marco teórico. Y por supuesto, gracias a que el canal La Trova en Vivo de YouTube ha subido poquito a poco los videos que integran este performance de Virulo. Yo armé una lista de, ahora que está tan en boga las playlists, una lista de reproducción en YouTube que van a poder revisar en este enlace y que van a poder acceder, pues hice una curaduría de dichos videos para que puedan entender desde lo sonoro y performativo lo que les he comentado bien brevemente. Una vez más, me resta darle las gracias y por supuesto acá tienen mi correo electrónico institucional para lo que ocupen desde el punto de vista de las relaciones, de comunicación sobre este tema o cualquier otro tema más vinculado a lo que tiene que ver con los estudios sociales de las prácticas musicales. Muchísimas gracias.